¿Qué tal, amigos y amigas del podcast Blanquiazul? Como siempre, un gusto poderles saludar, como siempre, con figuras, con leyendas, con personas que han hecho grande esta institución, y en este episodio no es la excepción. Nos encontramos con el profesor Eugenio Villazón. Profe, como siempre, un gusto saludarle, un gusto estar con usted. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchas gracias, un placer. Al contrario, muchísimas gracias. Muy contento de poder tener un espacio para platicar un ratito. Muchas gracias, profe, por su compañía en esta tercera etapa que está viviendo con los Tuzos, ¿no? Dos como auxiliar técnico, ahora como director de Fuerzas Básicas. ¿Cómo encuentra estos cambios prácticamente en décadas, ¿no? Sí, totalmente 3 décadas. Sí. Pues feliz, agradecidísimo con Armando, con Jesús, en otros momentos Pedro, que estaba más cerca, que ahora Sí. ha crecido tanto, ¿verdad? Sí. Andrés, ya es la tercera vez que me aguantan. Esperemos que esta sea más larga y pues es un equipo que ha marcado mi vida, mi carrera, una institución ejemplar, pienso yo que es inigualable. Sí. No lo digo nada más desde el punto de vista de la admiración que tengo por el proyecto, sino porque las circunstancias y la parte específica que hay alrededor de Pachuca, de la ciudad y de la institución, es algo, como lo dije, inigualable, porque no hay una réplica en ninguna parte del mundo con un modelo y con un éxito como el que hay aquí. Antes de entrar en detalle de todos los logros que ha tenido, que ahora también existen, pero desde una parte directiva, cuéntenos un poquito del día a día hoy, en esta etapa que está viviendo como director de Fuerzas Básicas. Hace poco, en una entrevista, el presidente Armando Martínez decía: Eugenio tiene la chamba más difícil, ¿no? Porque es estar viendo los jóvenes de todas las categorías, no solamente el tema futbolístico, sino personal y hasta académico, ¿no? Sí, es sumamente compleja. Yo te diría que en el día a día lo que más disfruto y lo que más permite que se logre hacer este trabajo es el equipo de apoyo. Los cuerpos técnicos, el área de desarrollo humano, el área de nutrición, el área de ciencias del deporte, la gran comunicación que tenemos tanto desde la utilería, con la secretaría técnica, con transporte, y yo encontré una institución con un modelo sumamente claro, sumamente bien hecho, ejecutado. Entonces, hablar con academia y hablar con residencia es sencillo desde el punto de vista de la eficacia y de la rapidez. Claro, como somos más de 300 personas involucradas en el proceso, de más de 300 jugadores y jugadoras, sí requiere de una atención, de una energía específica para cada caso. Y ahí tiene razón Armando, sí es un tema que no puedes tomar a la ligera absolutamente nada, porque cada caso es la vida de alguien, el proyecto de alguien. Entonces es muy bonito. Aquí algo que hemos hecho en este año y medio es, un poquito en broma, en serio, siempre me gusta jugar con esa parte, es no arregles lo que no está descompuesto. Claro, entonces, ha funcionado el modelo. Yo tengo la ventaja de que mi jefe es Freddy Yalan, y Freddy estuvo 11 años. Entonces, él conoce perfectamente las fuerzas básicas, y vamos despacito, vamos de la mano. El área de visoría es extraordinaria, no hay nadie que haga la visoría que hacemos acá. Y ese es el secreto de Pachuca, tener a los mejores jugadores, entrenarlos de la mejor manera y después darle la oportunidad. Así es que para mí ha sido un honor, y ya te digo, si me preguntas mi opinión desde el punto de vista del día a día, es imposible que te aburras un solo día. Siempre hay cosas diferentes que hacer, ¿no? O nuevas categorías que estar viendo, el estar conviviendo con jugadores que hay de todo tipo, ¿no, profe? Y de todos los sectores de la población, de todos los estados de la República. ¿Qué tan difícil es de pronto encontrar ese punto medio para cómo trato a este jugador que es tan diferente al polo opuesto? Sí, es imposible, Dani, hay que tratarlos igual. Al final yo lo que puedo hacer es ser consistente con mi manera de tratarlos, y después poner mucha atención en las diferencias. Nosotros tenemos mucho México-americano, muchas México-americanas. Entonces, en esos casos el primer idioma es el inglés. Entonces, en la desde ahí no te expresas de la misma manera en un idioma que no es el tuyo. Entonces, ya desde ahí es muy importante, y ni hablar se pone uno emocional en el punto de las historias familiares. Todos tenemos a todos nos va a pasar una pena grande. Entonces, eso es pues muy es una prioridad en el día a día con los jóvenes y con las jóvenes.
ahorita que está dentro, obviamente lo puede mencionar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en Fuerzas Básicas? Yo le he platicado con infinidad de entrenadores y me dicen, no, es que aquí somos los mejores. Quizá usted también lo veía de fuera hace año y medio y decía, qué bien trabaja Pachuca, ahorita que nos decía, ya está una estructura y un modelo establecido. Y hoy que es parte de, pues lo puede comprobar, ¿no? A mí me ayuda mucho el haber estado fuera. Porque cuando tú estás fuera, no nada más del Pachuca, de cualquier institución, valoras mucho más lo que había en esa institución. Sí. Y cuando tú vienes a enfrentar a Pachuca con cualquier otra institución, sabes el grado de dificultad. Sí. Cuando recibes a Pachuca, sabes el grado de dificultad. Sí. No nada más en las básicas, en primera división. Y ahora lo estamos viendo en la Liga MX femenil, sí. ¿no? Cómo estamos gozando los debuts de nuestras jugadoras. Y a veces tengo esta discusión con los entrenadores. Es que hay un árbitro acá que siempre pita en contra del Pachuca. Le digo, mira, cuando tú vienes de visita a Pachuca, lo primero que uno se queja es que la Universidad del Fútbol intimida al arbitraje y pitan a favor. Le digo, entonces, yo creo que al final la suma es que el árbitro no es un tema que esté en tus manos. Sí. Y todo aquello que no está en tus manos, déjalo en segundo plano. Sí. Así me decía el profe Mesa también. Okay. Oiga, entrando en más detalle, en cada generación que le ha tocado, podemos encontrar hoy los Lenin, los Alexei, los Elías Montiel, pero hace 10 años le tocó a usted estar en el debut del Chucky Lozano, de Eric Gutiérrez, el mismo Rodolfo Pizarro que venía con algunos partidos ya. Y si nos vamos 20 años atrás, también encontramos los Gulick Peña, los Chapo Montes, los Paul Aguilar, ¿no? Entonces, se ha venido trabajando en Fuerzas Básicas de hace mucho tiempo y eso no solamente le ayuda a los jóvenes porque es una formación integral, sino al mismo entrenador que esté en turno, ¿no? De tener a los mejores jugadores posibles. Sí, es una mezcla de experiencia, juventud, hambre, momentos personales, momentos futbolísticos. Sí. La verdad es que aquí lo que tienes por sobre algunas instituciones es la gran exposición que se les da a la competencia. Claro. Y los procesos tienden a ser en promedio de 6 años, tal vez. Hay procesos de 12. Sí. Entonces estamos hablando de que captaste a los 9, a los 10, sí. para que debuten a los 20. Entonces es una cantidad de horas que es la que te da el ser experto en algo. Entonces ya me enseñaba Carlos Truco cuántas horas trabajó Irving, el Chucky Lozano en módulos de habilidad y en técnica y en unos contra uno. Okay. Cuando tú ves esos datos y ves cómo el modelo funciona, porque captas el gran talento que hay con el profe Vía y con Juanjo hacemos muchísimo debate en relación a estadística, a números y a lo que ven nuestros ojos. Entonces es muy agradable porque estamos buscando todo el tiempo minimizar el error en la elección de los jugadores sí. y en el elegirlos cada año que continúen. Sí. Oye, ¿qué porcentaje están desarrollando de fuerza, de técnica? ¿Cómo está la parte de la mentalidad con el Departamento de Desarrollo Humano? Y es muy complejo, es sumamente complejo. Y volviendo a la pregunta que me hacías, al comentario que teníamos, cuando llegan a primera, llegan con una cantidad de experiencias claro. y negativas y positivas. ¿Por qué? Porque recordemos, esto lo dice mucho Jesús Martínez, ¿no? Tiene unas frases con Armando acerca de que cada fracaso es una lección de vida. Claro. No puedes crecer si no tienes fracasos. Sí. Es una de las mejores palabras y es una de las mejores cosas que tenemos el ser humano. Sí. Tener un problema, tener un error, fracasar, porque de ahí creces, de ahí es donde esto no me sirvió, esto sí me sirvió. Sí. Y así están los jóvenes, llegan a primera división con cargados de una cantidad de experiencias sí. y además como es tan aspiracional en Pachuca jugar en primera, claro. tienen un hambre y unas ganas. Sí. Así es que sí es... Te ayuda como entrenador, ¿no? Verlos mucho, así. Ya. Muchísimo, porque la competencia interna sube los niveles claro. de desempeño. Sí. Entonces es mucho más sencillo competir con competencia interna, competir fuera con tu competencia. Profe, con tantas historias que ve en el día a día, con tanta situación que le toca tratar de jugadores, ¿recuerda algo que usted haya vivido a lo mejor en su etapa formativa hasta llegar al debut en el 94, si no me equivoco, con Toluca, ¿no? Le tocó todo el tema a lo mejor formativo. ¿Algo le recuerda de su Nos pasamos a otro siglo. A otro milenio incluso. Sí. Muchas, sí, de mi juventud, pues tuve la oportunidad de estar con leyendas hoy del fútbol sí. y tuve la oportunidad de algo muy bonito que yo te cuento, yo no me hizo clic el fútbol cuando ya pasé del sueño del debut y más en Toluca, yo siendo de Toluca, sí. no encontraba yo esta consistencia y congruencia de decir, a ver, se entrena así, la dirigencia nos dice esto, sale bien o mal,
vamos a seguir por el camino que planeamos. No, los resultados afectaban demasiado las decisiones. Yo estudiaba ingeniería y mi plan de vida era terminar hasta donde pudiera jugar, por la bendición que es jugar fútbol, y dedicarme a eso hasta que llegó el profe Mesa al Toluca, nos dirigió. Te cuento todo esto porque ese grupo que el profe Mesa cambió la historia del Toluca, era un grupo que ya tenía la calidad de los títulos, son los mismos, solamente el profe Mesa decidió quitar a Luis Alberto Islas, que fue clave, el portero, que era uno de los más importantes del plantel, y transformó una historia de medianía, incluso de pelear el descenso, en un equipo de época. Entonces, ¿cómo es el ser humano puede cambiar de rendimientos no tan buenos a tan altos? Claro. Y eso sí tiene que ver mucho con la manera en la que tú exiges y con la claridad que tienes en tus conceptos. Y volviendo a la formación, por ejemplo, una anécdota que siempre me gusta, y en esta voy a contar una que me fue bien, pero acabamos un entrenamiento acá en 2014, en esa época, y de repente volteo a la cancha y veo que están en posición de salir en una carrera Jürgen y Rodolfo Pizarro. Voy corriendo ahí y les digo, ¿qué hacen? Oh, profe, es que apostamos a ver quién es el más rápido de lado a lado de la cancha, ¿no? Entonces, no, prohibido, ¿no? Prohibido hacer eso. Así es que me había ayudado, que yo ya había trabajado con un gran PF, además de Daniel Ipata, Hernán Martínez, tantos, con Axel Bierbaum. Y me contó que un día se le desgarró un jugador en una competencia así. Entonces cuando los vi, pum, me vino el flashazo y cosas de la formación, ¿no? Que los jugadores en su juventud, no sabes, en su afán de querer competir, de divertirse también, ¿no? Se estaban jugando la comida, Dan, imagínate, se desgarra uno, nos corren. Oye, se desgarró Rodolfo Pizarro, Jürgen Damm. ¿Por qué no? Estaban jugando la comida, ¿y qué estaban haciendo ustedes? ¿No? Profe, entonces, ¿siempre tuvo el deseo de jugar fútbol o quería estudiar? ¿O cómo, Siempre jugar fútbol es mi prioridad en la vida. Pero hasta el día de hoy, desafortunadamente pasa el tiempo, tuve lesiones y tengo que tener mucho cuidado con jugar fútbol, pero no hay... O sea, yo sí formo parte de ese tipo de personas que si veo una pelota la tengo que patear y... Claro, no se aguanta las ganas. No. Pero ya una vez que tuve tantísima suerte, porque es una bendición, es un porcentaje muy pequeño que puedes jugar en primera, tuve la suerte que había que tener, tenía cierta calidad, pero ya no veía yo mi futuro dentro del fútbol, ni de representante, que en aquella época no había tanta importancia como hay ahora, ni de directivo, ni de entrenador, ni de PF. No encontraba yo esto que te decía. ¿Por qué? Porque si planeamos, hicimos algo y salió mal el resultado, vamos a cambiar todo. Entonces, lo que hicimos estaba mal. Entonces, hasta que llegó el profe tiene una consistencia, una congruencia y frases que me marcaron como se juega, se vive, como se vive, se juega. Así tienes que ser afuera y adentro. Entonces, fue como, y él me aconsejó, él me dijo, deja ingeniería, vete a profesor, te va a ir bien. Me dio trabajo, me enseñó todo lo más que él pudo. Ojalá que yo haya aprovechado y aprendido mucho. Seguro que sí. A ver, porque fue su entrenador en los campeonatos del 98, 99 y 2000, ¿no? En Toluca. Y nos dijo, cuando llegó al Toluca, nos dijo, si ustedes hacen caso y agarramos este camino, vamos a ser campeones. Te recuerdo, era un equipo que, profe, llévenos a la liguilla. Con eso. Sí, era complicado en esos tiempos para el Toluca, pero como dice el profe, se hizo un equipo de época, ¿no? Que hoy lo vemos otra vez, regresa a la grandeza del Toluca y que es el equipo, el segundo equipo con más títulos, ¿no? Del fútbol mexicano ya. Pero este punto clave que dice el profe Mesa me motivó, fue una inspiración. ¿Cómo fue el tratamiento para decir, ahora empiezo a estudiar la carrera de director técnico? Yo tuve una lesión grave por ahí del 99, una lesión de espalda, y ya el que yo pudiera volver a jugar estaba en duda. Gracias a Dios, la atención médica fue extraordinaria, me recuperé y volví a jugar, y en ese lapso estuve casi un año lesionado, platicábamos mucho. Conversábamos mucho. Yo ahora te puedo decir que no me había dado cuenta que ya era yo asistente. Muy bien. Porque tal vez jugué en los 3 años que estuvimos juntos allá, más los otros 2 años antes de que me retirara, yo creo que jugué 10 partidos en 5 años. Entonces ya mi labor sí tenía que ver mucho conversaciones, con ayudar, escuchar, hablaba con asistentes, con técnicos, ya me gustaba mucho la parte de la gestión, me gustaba mucho entender la planeación y la parte táctica. Y él cuando me aconseja me dice, dedícate a esto, tienes la madera, ahí dejo ingeniería y me pongo a estudiar entrenador con Hernán Cristante y Mario Albarrán, íbamos los 3. Eso también se volvió muy cómodo porque tenías que ir a la Ciudad de México y sí terminamos el curso del ENDIT en aquella época, antes de que nos retiráramos. Bueno, Hernán
Sí, jugó hasta los 40 y tantos años. Y acá estoy, me dio trabajo. Se retiró en el 2002, ¿no, profe? Yo me retiré en el 2002. Y en el 2003 empieza a trabajar con exactamente, el profe, ¿no? Diciembre del 2002 me retiro jugando para el León. Para el León, claro. Para el León cuando acababa de descender. Sí. Y en marzo del 2003 el profe me da el primer trabajo de asistente en Cruz Azul. En Cruz Azul. Claro. Sí. Que también las etapas fueron cortas, ¿no? Porque fueron Cruz Azul algunos meses y luego Toluca también, si no me equivoco, antes de llegar a Pachuca. Sí. Por eso a nosotros Pachuca nos marcó tanto, porque para empezar a mi señora le encantó cuando llegamos acá. Mis hijos eran pequeños, estábamos muy contentos. Ciudad muy tranquila. Sí, un apoyo familiar que siempre es clave. Te digo el apoyo porque en esos meses, y además el temple, la templanza que tiene el profe, ¿no? Porque en Cruz Azul duramos poco, fue muy bonito, llegamos a cuartos de final de Libertadores, pero nos toca cuando se van todos los extranjeros. Entonces fue un momento interno complicado. En Toluca estamos 3 meses nada más, desafortunadamente. La segunda del profe ahí parecería que no era el momento adecuado para las dos partes. Entonces, entre 2003 y 2006 son 3 años. Y si tú sumas las 2 etapas, trabajamos 1 año y un poquito más. Y el otro año y medio estuvimos sin trabajo. Entonces, cuando 2006 Pachuca nos da la oportunidad, después de ser campeones. Claro, venía el equipo de ser campeón. Fue como, vaya bendición. Y nosotros perdemos los 2 partidos del campeón de campeones, los 4 primeros de liga, 6, y empatamos con Querétaro en casa 0. Entonces, imagínate, si nos corren ahí, después de que casi no habíamos trabajado, quién sabe. La historia hubiera sido muy diferente, ¿no? Afortunadamente, esta es una institución de procesos. Tienes razón, porque yo me tenía en mente los 5 partidos de liga que no se ganaron, 4 seguidos y luego el empate contra ellos. Pero antes había el campeón de campeones que se jugaba 2 partidos contra el Toluca, si no me equivoco. Y perdimos los 2. Y se perdieron los 2, 1-0. 1-0 con 2 tiros de esquina. Y Bruno Marioni creo que fue los 2 goles de Toluca, ¿no? Sí. Cambió evidentemente eso, ¿no? Porque si no me equivoco fue Pumas. Fue Pumas en Ceú, ganamos 2-1. Se gana y a partir de ahí empieza la racha del sí, Juan Carlos Cacho y Aquivaldo Mosquera anotan, íbamos perdiendo. Sí, de ahí probablemente la siguiente derrota sea con Toluca en semifinales. ¿Sí? No, la siguiente derrota es con Tolima en Colombia. El primer partido de la Sudamericana. Pero tal vez, habría que revisarlo, pero tal vez entre el partido de Pumas y el título haya 2 o 3 derrotas. ¿Sí? Es una institución así, como tú lo dices, de procesos, de analizar, de que todo el mundo te respalda. A mí me encanta porque, no porque sea mejor o peor que otras instituciones, esta es una institución donde la parte central del negocio es el fútbol. Sí, claro. Nosotros estamos aquí por los aficionados. Sí. Por eso, gracias a Dios, trabajamos. Y hay equipos que tienen respaldos de empresas, o de otros ingresos, y nosotros, es nuestros aficionados y nuestros jugadores. Sí, claro, exactamente, sí. Oiga, profe, hablando de ese 2006, que para el fútbol mexicano es el título más importante a nivel de continente, porque realmente se consigue ese campeonato en otra confederación. ¿Qué fue? Cuéntenos a grandes rasgos de esa unión que tenía el equipo, porque hemos platicado con Fausto Pinto, con el mismo Andrés Chitiba, ¿no? Con Aquivaldo Mosquera, y nos decían, es que era una familia. Era una familia y se consiguieron por eso tantas cosas. Sí, mira, los tiempos de Dios son exactos y se juntó 2 ingredientes que se juntan muy pocas veces tal vez en la historia. Sí. Uno, que encontramos un grupo y una institución ya unidos, ya con relaciones extraordinarias. Sí. Por si fuera poco, los movimientos que hace la directiva a nuestra llegada, de que sale Richard y Pipino y llegan Chaco y Damián, es como si hubieran sido estudiados, seguramente fueron estudiados, claro. pero yo no tuve la oportunidad de trabajar con Richard y Pipino, pero al menos por lo que decían y por cómo llegaron Chaco y Damián fue extraordinario. Y el otro ingrediente, primero la institución y los movimientos, y el otro ingrediente es el profe. El profe habla de que para trascender en el fútbol tienes que tener esa unión a nivel familiar. Y obviamente en las familias hay peleas y hay desacuerdos y hasta te dejas de hablar. Pero lo que hay es transparencia, hay sinceridad, hay compromiso. Cuando logras esos niveles en un equipo de cualquier cosa, de lo que tú me digas, esos desempeños, esos rendimientos suben a niveles de la excelencia, que es lo que siempre se busca, sabiendo que nunca la vas a encontrar. Y el título de la Sudamericana
no nada más el título de la Sudamericana, esos 3 años, tienen muchos momentos de excelencia. Los jugadores creyeron como una idea propia, porque así tiene que ser, que comer bien, que descansar era importante, que entrenar al máximo era importante, que las cargas que diseñaba Daniel y el cuerpo técnico eran las adecuadas, que cuando habría que hacer extras era importante. O sea, son tantos pequeños, hasta la utilería, Ramón, que en paz descanse, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú sumar todo eso? Haciendo, claro. Solamente son años y años de elegir, de perseverar, y se dio ese momento. Cuando empiezan a avanzar ronda tras ronda hasta llegar a la final en Chile, lo veían en paso a paso de podemos llegar, vamos a hacer historia, porque la intención del club siempre fue apostar por el tema internacional, que incluso se tienen que jugar con un cuadro suplente contra Toluca en semifinales, ¿no? Claro. Que se juntaban los calendarios. Sí. Mira, algo muy, muy prudente en los procesos es que no veas más allá del siguiente partido. Okay. Claro que nosotros en la oficina, con el calendario, planeábamos qué pasaba, eso sí, pero eran reuniones muy cortitas en donde había plan A, plan B, plan C y punto, para no tener que decidirlo de última hora. Okay. Pero después ya en el día a día era el siguiente partido y los apoyos. No se me olvida que Argentina, los jugadores todos viajaron en primera clase. Entonces era un viaje bien pesado para llegar a Buenos Aires para jugar con Lanús. Y los jugadores los veías que además son pequeños detalles mentales, estaban agradecidos, ¿no? Estaban agradecidos de que la directiva hizo un esfuerzo para que fueran y vinieran con las piernas estiradas, porque no es la pose de decir primera, no, es el descanso. Exactamente, las piernas suben, cuántas horas de haber dormido. Claro. ¿No? Y en este título de Sudamericana, después de haber vencido a 3 rivales y llegar al tema con Colo-Colo, mucho se habla en el entorno de ese partido que marcó historia. De entrada, el tema que el profe Mesa recibió la invitación de ir al concierto de Alejandro Fernández, ¿no? Y que dijo, pues vamos todos, ¿no? A verlo. ¿Cómo fue este tema? Sí, fue muy bonito. Llegamos un domingo, si no me equivoco, a Santiago de Chile por la mañana y sucede también un detalle muy curioso en temas de la historia de Chile. Nos estaban esperando toda la prensa con mucha agresividad, porque era una final muy importante. Colo-Colo ya había ganado la Libertadores en los 90s, y justo sucede que muere Pinochet. Entonces toda la prensa desaparece para cubrir un suceso histórico, y nos da una tranquilidad que nunca te hubieras imaginado. Y justo llegamos al hotel y estaba Alejandro Fernández en el hotel. Cuando se entera que está el equipo, nos invita, al profe esas cosas le encantan porque son parte de esas dinámicas. El horario era muy adecuado, no había que desvelarse, el trayecto al recinto era muy sencillo y además nos invitaba. Entonces, claro. De inmediato el profe consulta con Miguel, con Gabriel, que eran los líderes, el Chaco, Damián, Andrés, era un grupo muy bonito, muy parejo en comunicación, obviamente sí Miguel como capitán, y decidimos todos ir, y cuando decidimos todos, es todos, o sea, porque además acuérdate qué bonito, las cosas que pasan en Pachuca, es muy normal que viaje Sosita, que la utilería vaya, entonces, verdaderamente estamos todos ahí. Y pasamos un concierto extraordinario, nos recibió en su camerino, tenemos una foto muy bonita con Alejandro Fernández. Sí. Y de ahí no nos pudimos quedar a escuchar todo para que no hubiera gente al salir. Claro. En relación al tráfico, ya nos llegamos al hotel a muy buena hora, cenamos y descansamos. Lunes, martes también bastante tranquilo, cuando terminan el tema de los funerales de Pinochet, aparece toda la prensa en el Estadio Nacional, y ese día se ponen muy agresivos, nos apagan las luces. Y además creo que eso fue extraordinario porque fue que volvimos a sentir la tensión que era el partido. Claro, ese es el otro punto, porque nos cuentan que se apagaron las luces en el entrenamiento oficial, ¿no? Sí. Que cada equipo dispone sus instalaciones y que entrenaron así, ¿no? Con las luces de las cámaras. Con las luces de las cámaras terminamos, porque además para eso Daniel es un profesional. Y si ese día teníamos que hacer la parte de la velocidad que él requería para que el otro día estuviéramos bien, hicimos con las cámaras, hicimos la velocidad. Al otro día hizo una visualización hermosa, hablando de los conceptos técnicos, tácticos y la recreación. Fue muy completo. Creo que se dio se sincronizó todo. Aquivaldo y Juan Carlos Cacho jugaron con molestias. Departamento médico y de fisioterapia hicieron milagros. Ya estábamos muy justos, eran muchos partidos. Sí, claro. Así es que sí, se combinaron todas las áreas. Y el día de la final, con todo el estadio repleto, uno ve las imágenes y se le enchina la piel de
qué nervios, uno que no es jugador, ¿no? Me imagino lo que habrán sentido los jugadores, pero también hay imágenes donde el mismo Gabriel Caballero dice, va la gente a presionar, nosotros hay que hacer nuestro partido, hay que salir concentrados. El marcador adverso al principio, sí. ¿No? Y yo te diría que eso fue bueno, fíjate, al final, sí. Porque al medio tiempo el ambiente que se sentía era, ya se acabó el partido, ya es campeón Colo-Colo. Claro. Y la charla del profe fue magistral, y sí, la participación de los jugadores grandes fue extraordinario, y el plan de juego fue muy, muy bueno, y la ejecución de los jugadores mucho mejor, porque no hay un momento en donde Colo-Colo no nos esté apretando, donde no esté encima, y las salidas rápidas, ese día no pudimos tener la posesión que tanto teníamos, que tanto nos gustaba, y fuimos capaces de adaptarnos incluso a jugar al contraataque. Gabriel fue clave, Marvin, sí. Damián. Bueno, sí, Damián, el Chaco, ni hablar. Digo, Aquivaldo, que jugó con una molestia, Cacho, que pudo jugar los 45 minutos que necesitábamos de él. Claro. Los jugó a un nivel muy alto estando lesionado. Sí. Ni hablar cómo jugó el Pollo, Gerardo, ¿no? Que ellos turnaban. Sí. Y sí, claro, Fausto, Leobardo, Aquivaldo, Jaime, Gabriel en medio es... Claro, la columna vertebral. Juan Pablo Alfaro entró con hielo, así enfrió todo. Entonces fue... Ojalá, siempre se nos olvida alguien, está Omar Arellano, siempre cuando uno toca nombres, ¿verdad? Claro. Pero sí fue una experiencia única, escuchar al estadio, el silencio, porque el silencio se escucha. Cuando tú estás con tantísima gente y que hay un silencio, y hay una jugada muy importante. El gol de visitante era diferencia, y ya íbamos ganando 2-1, habíamos empatado 1 acá, pero hay una jugada en donde Fausto pelea con Fierro, un gran extremo que tenían, porque acuérdate que estaba Chupete, estaba Matías, Alexis, ¿no? Y Alexis, estaban los tres, pero Fierro también, no tan famoso, era muy bueno, y tienen un contacto en el área extraordinario de Fausto, pero cualquier otro árbitro, en la manera que se escuchó el estadio, te pita un penal. Y no lo marcó. No lo marcó, Baldassi era el árbitro. Y cuando da el silbatazo final el árbitro y son campeones, ¿qué se siente, profe? Mira, me dan ganas se me hace un nudo en la garganta, porque yo te contaba, ¿no? Al final la familia lo es todo para uno, y el profe es familia, y veníamos de una época muy difícil. Sí. Entonces, entrar a un equipo campeón es una bendición, pero también, ¿qué haces? Claro. ¿No? Entras al equipo campeón y pierdes el campeón de campeones. Oigan, ¿ustedes a qué vienen? Sí. Y ganar la Sudamericana, pues ese momento pues, no es inolvidable, es muchísima emoción, muchos abrazos. Claro. Mucha felicidad. Y fue el primer título como cuerpo técnico, ¿no? De usted. Para mí sí, como cuerpo técnico sí, había tenido la fortuna de vivir como jugador. Pero como cuerpo técnico ya había yo vivido que me corrieran 2 veces. Eso ya lo había vivido. Pero esto de ganar algo como cuerpo técnico nunca lo había vivido, y es diferente, muy diferente. Y de ahí se abrió la caja, profe, ¿no? Sí. Llegó el título de Liga contra el América, el título los 2 títulos de CONCACAF, sí. Se va también a Estados Unidos y se queda campeón de la Superliga. Sí. Esa se le llama, y todos lo consideran así, la generación dorada de Pachuca. Uh-huh. Y usted, me imagino que al ser parte de, pues también lo ve así, ¿no? Sí, bueno, qué orgullo y qué bonito que lo digan. Creo que Pachuca ha tenido muchas generaciones doradas y momentos muy altos. Sí. Es otra de las grandes virtudes de Pachuca. Si no me equivoco, nadie ha repetido liga, ¿verdad? Sí. Yo creo que no hay ningún entrenador que tenga 2 ligas en Pachuca. No, ninguno. Entonces eso habla del modelo, del equipo, de los dueños, de que hay una filosofía. Claro. A nosotros nos tocó, sí, 3 años muy bonitos. Creo que ha habido también otras épocas extraordinarias. Sí, ahora mismo la de Guillermo fue muy buena, y creo que pues solamente disfrutarlo y saber, yo te puedo decir que no todo fue miel sobre hojuelas. En los 3 años tuvimos también momentos que no sucedió lo que hubiéramos querido. Sí. Pero en términos de la suma de las posibilidades que había en 3 años y de lo que se logró, pues sí, aquel Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes que perdemos el primer partido, fue un momento, y ahí se dijo en el vestidor, nos tenemos que ver dentro de 1 año aquí en Japón. Y regresamos. Sí. Eso es más cerca de un milagro que de una planeación. Claro. Así es que sí fueron 3 años que como tú quieras, Dani, ponerles, pero para mí fueron muy importantes en mi vida, de aprendizaje, de disfrutar de toda esa parte. ¿Qué tenía ese cuerpo técnico, profe, que todos hablan maravillas de él? O sea, hablar de la cabeza, obviamente, que es el profe Mesa, pero trabajar con grandes egos, y porque eran jugadores
grandísimos, pero muy buenas personas, ¿no? Sí, pero cuando tocaste un tema importantísimo. El ego es algo de las virtudes que tiene un jugador. No se puede jugar en primera división sin un ego importante. Si no tienes una autoestima y la posibilidad de entrar a batallas. Sí. Obviamente dentro de las reglas del fútbol, pero tienes que querer dañar al rival. Sí. Y tienes que tener un amor propio muy alto. Y yo te diría que en mi carrera, esos egos de ese Pachuca, de esa época, eran los más controlados que he visto. Eran sumamente bien afinados. Eran personas ya muy elaboradas. Sí. Por el liderazgo de Miguel, probablemente, pero no me había tocado un lugar donde cuando van a la banca los jugadores son un problema enorme. Sí, claro. Y yo creo que parte del éxito fue aquel primer momento en que el profe y Damián tienen una dificultad enorme. Sí. Porque la franqueza y la comunicación que tuvieron y la congruencia en los dos, en sus palabras y en sus acciones, sí, se volvió un ejemplo para todos, porque era Damián. Sí, claro. Y fue el mejor jugador de la Sudamericana entrando de cambio. Sí. Entonces, no he vuelto a ver un grupo tan uniforme en cuestión de que la prioridad sea el equipo antes que yo. Okay. Es difícil. Y al mismo tiempo, complicadísimo si no jugaban. Claro. Porque todos en ese club, en ese momento en Pachuca, todos querían ser titulares. Y todos podían ser titulares. Luis Landín. Sí. Fue importantísimo. Sí. Luis jugó en un año 50 y tantos partidos. Muchos de ellos no entró de titular. Y sus rendimientos no bajaban. Entonces, creo que ahí también pudimos gozar. Además de la propuesta del profe, y que la adicción que el club hace de Daniel y Pata, que luego nos hemos hecho tan amigos, sí, fue clave. No, yo creo que no hubiera habido mejor perfil por su conocimiento y su calidad humana que Daniel para el profe. Ahí se conocieron, acuérdate que nosotros llegamos sin preparador físico, y Yair, el profe y yo llegamos los tres. Ajá, sí. Y a partir de ahí caminaron juntos prácticamente, ¿no? Muchos años, sí, muchos años juntos. Después de ahí fueron a Cruz Azul. Otros 3 años. Y ahí nos volvimos separados, estuvimos 6 años juntos. Claro. Y son familia también en cuestión no solamente de trabajo, sino afuera de, profe. Sí. O sea, convivían mucho fuera de. Sí, yo te puedo decir que entre mis mejores amigos, obviamente tengo de mi edad y eso, sí, pero el profe Mesa es... Porque no es como mi papá, mucha gente me pregunta, oye, sí, por la diferencia de edad. Sí, claro. Pero yo las conversaciones que tengo con él, por haber sido los dos futbolistas, sí, y por la parte profesional, no son las conversaciones que tenía yo con mi papá. Okay. Que tenía extraordinarias, ¿no? Siempre lo voy a echar de menos, ya falleció y es un espacio que te queda para toda la vida cuando uno de tus padres se va, pero con el profe hablábamos a niveles de cuates, sí, de vidas personales, de experiencias personales, porque teníamos que resolver la de los jugadores. Claro. Entonces no voy a hablar de esto con el profe, no, hay que hablarlo, sí, era el día a día. Entonces sí es muy profunda y con mucho cariño, y con Daniel igual. Claro. Con Daniel igual, pues todo lo que me enseñaron los dos. A mí, cuando yo trabajo con Daniel ya venía de ser mundialista. Sí. Daniel tiene un recorrido enorme y por Centroamérica, por Uruguay, o sea, estamos hablando de una apertura y de una generosidad para darte, sí, muy grande, y yo creo que eso también se refleja hacia los jugadores cuando te ven que tú no te guardas nada, que dejas todo y que eres transparente con tus errores y con tus virtudes. Claro. Lo sienten y se vuelven igual. Sí. Y mientras más humano seas y más competitivo quieras ser, pues tiene que tener mucho cuidado el rival, porque se vuelven máquinas de jugar fútbol, ¿no? Pero sí, máquinas de ganar, y ganar no es el partido, porque eso no puedes ganar partidos. Tú tienes que ganar tu jugada, ganar tu duelo, tu disputa, ganar un pase, ganar un control, claro, pequeñas acciones de cada partido. Profe, vamos a hacer una dinámica. Yo sé que usted es muy buena persona y va a querer poner a todos, pero es complicado, va a tener que quedarse con uno. Profe, a ver, en su etapa como jugador, sí, como cuerpo técnico, como entrenador y hasta como directivo, le voy a ir diciendo, dígame un nombre y usted me lo dice. El mejor portero que le ha tocado visto, como sí, jugador, como entrenador o como directivo. Es Miguel Calero. Miguel Calero. No hay otro, ¿verdad? No hay otro. Defensa central. Defensa central. Vaya pregunta. ¿Así vamos a ir por cada posición? Así vamos a ir por cada posición. Okay. Complicado, ¿verdad? Pónganos un top 3 si quiere. Pero... bueno, eso todavía te lo agradezco más. Yo pondría, sí pongo a Aquivaldo Mosquera. Sí, claro. Híjole, esos 3.
tanto Leobardo, Fausto y Aquivaldo. Ahí me quedo con esa línea de 3. Ok, perfecto. El mejor lateral, ahí sí. El mejor lateral. ¿Derecho o izquierdo? Ok. Ok, voy a poner a Paul Aguilar. Paul Aguilar, perfecto. El mejor mediocampista de recuperación, el mediocampista defensivo. Ahí sí te voy a dar un top, porque yo creo que tanto Jaime Correa, David Rangel, claro, que me tocó verlo, y Gabriel Caballero, que Gabriel lo que pasa es que anotaba. Gabriel, lo podemos poner de centro delantero en Santos de Torreón. Exacto, sí. Pero esos 3. Ok, mejor mediocampista ofensivo. Ofensivo, pues el Chaco. El Chaco, sí, porque no es delantero es un mediocampista ofensivo, porque nunca estaba donde quería uno que estuviera. Tenía un corazón, yo creo que recorría 11 o 12 kilómetros por ahí, así es que sí. El mejor extremo. Ahí es Damián también. Sí, Damián y Andrés. Claro. Que mis compañeros en Toluca no tuvieron carreras tan largas, porque Enrique Alfaro y Abundis también, ¿verdad? Son así de buenos. Pero me tocó el Chelito en Cruz Azul, imagínate. Lo que pasa es que cuando tú hacías un ejercicio, la manera en la que Damián recibía y pasaba, claro, no se ve tan seguido. Sí. La pulcritud de sus controles, la técnica, sí, o Andrés en la conducción y el regate, bueno. ¿Centro delantero? ¿A dar top o...? Es José Cardoso. Ahí sí tuve mucha suerte de convivir con un histórico. Con el mejor, para muchos, ¿no? El mejor extranjero que ha venido a México. Sí. Y además me tocaron casi 2 años que se lesionó, primero un gemelo y después le rompen el cruzado en la Copa América. Okay. Y la mentalidad, ¿no? Cómo se repuso. Sí. Y además tenía un liderazgo importante, era clave en el vestidor. El mejor amigo que me ha dado el fútbol. Son tantos. Híjole, ahí sí me pones tengo muchísima cariño y amistad con Jaime Ordiales, con Armando González, con el Chiquis García, con el Papu, con Daniel, o sea, ahí sí es bien difícil. Muy complicado. Porque, por ejemplo, Moy González, uno que jugó en Cruz Azul, Alberto Macías es mi compadre. Ese grupo del Toluca somos muy amigos. Sí. Ese grupo del Toluca somos todos muy, muy amigos. Y este grupo de Pachuca, ahora que nos encontramos en Tlaxcala en un homenaje del profe, es que a todos los ves y quieres darles un abrazo grandote. Es bien difícil. Ya te dije muchos nombres. El más talentoso. El más talentoso como en términos globales. Globales, sí. Pues dejamos a Miguel. Miguel. Sí, el más completo en su posición, obviamente. Sí, claro. Pero en las cascaditas echaba chilenas. ¿Sí? Era un goleador nato. Ok. El título que más ha disfrutado como jugador y luego como entrenador. Como jugador nunca se va a repetir lo de 98, porque el Toluca tenía 23 años de ser campeón. Y yo viví descensos. Y yo soy de Toluca. Entonces, yo creo que el 98 fue un 10 de mayo del 98. Sí. Y yo volví a la vida el 12 de mayo. O sea, festejé un día entero, no me acuerdo de nada. Así es que el 11 de mayo del 98 como si no hubiera estado. Muy bien. Y el otro, el de la Sudamericana. Todo lo que representa y lo que te contaba para mí, para mi familia. El convertirnos en asistente técnico, en convertirnos en otra parte del fútbol, no estaba dando. Entonces ese diciembre del 2006, después de todo lo que había pasado, es también un día que queda... que es muy, muy, muy... Y ese día, fíjate también, lo que es la vida, así como te cuento el festejo del 10 de mayo del 98, nos quedamos, por cuestión de logística, nos quedamos a dormir en Santiago. Claro. Y la directiva organizó en un salón y también amanecimos. También al otro día, como si no existiera, porque en la tarde fuimos al avión y hasta el segundo día que llegué a México ya fue... Exactamente, muy bien. Y finalmente, el profe Mesa, ¿quién es para Eugenio Villazón? Un mejor amigo, el mentor, el que cambió mi vida, un punto de inflexión, lleno de generosidad, abrió las puertas de su corazón, de su cabeza, me llevó a Europa varias veces a estudiar, a su casa, que eso pasa, no todo el mundo ni se puede abrir la casa, entonces sí. No hay, que no sea mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, el profesor Enrique Mesa es sin duda alguna, ese cambio y ese giro que fue mi juventud a la parte ya adulta. Y tiene escuela, ¿no? O sea, el turco siempre ha dicho que es mesista. Muchos. El profe Mesa siempre ha tenido un detalle de que además es algo que no es falso, él cree verdaderamente en ello. Él da crédito de dónde saca las ideas, cómo ha crecido, pero me parece que sí podríamos darle un poquito más de no realce, sino de profundidad a todo lo que ha dado el profe Mesa al fútbol mexicano, para que se repita. Él, por ejemplo, habla mucho de don Nacho Treyes, de don Raúl Cárdenas. A mí yo tuve la suerte de tener a los dos, fíjate.
Don Raúl fue entrenador del Toluca cuando yo estaba en reserva y don Nacho, director de básicas, cuando yo estaba en básicas. Entonces, el poquito que pude convivir con ellos, y luego don Nacho en Cruz Azul tenía un cargo directivo. Entonces, el profe Mesa siempre habla de ellos como muy importantes. Claro. Y así como tú dices, tantas personas que el profe Mesa nos marcó, ¿por qué no darle también estructura? Él escribe un libro, tiene un libro muy bonito. Entonces, darle más a los no negociables del profe Mesa, a sus premisas, para replicarlas y que sea más fácil de llevar a cabo. Ya, para ir cerrando, en la segunda etapa, porque evidentemente la primera fue gloriosa, y la segunda también se llega a una final, se consolidan jóvenes. Desgraciadamente no se logra ese título, profe, ¿no?, contra León en el 2014, pero se regresa a la esencia de lo que era Pachuca, ¿no? ¿Cómo lo vivieron en esa segunda etapa? Yo creo que también fue una etapa muy bonita, pero que era una etapa en la que el objetivo y lo que nosotros podíamos llegar al Pachuca tenía otro nivel, y seguramente, como pasó, otra caducidad. Sí. No era para tanto tiempo. Encontramos un vestidor sumamente heterogéneo, así como te decía yo, de que el criterio de la primera vez era parejito. Sí. Aquí no. Aquí los intereses y los momentos de cada jugador eran muy diferentes. Si mal no recuerdo, entramos por Gabriel, que estaba empezando su carrera de entrenador. Entonces, tal vez eso también hizo que no hubiera tanta claridad en el proyecto de Gabriel, porque verdaderamente era un vestidor con mucha experiencia, con mucha calidad, pero jugadores en la parte final de su carrera, jugadores con problemas personales graves y jugadores jóvenes. Entonces era complicado encontrar no nada más el rendimiento en un partido, en los entrenamientos. De repente uno no estaba al nivel del otro en lo físico, otro estaba distraído porque tenía un problema, otro simple y sencillamente todavía se ponía nervioso. Entonces fue un año bonito de reestructura, de reconstrucción, que al final llegamos a una final, y que luego de ahí ya viene el título de, si no me equivoco, ¿verdad?, de Diego Alonso. Sí, el Diego Alonso, exactamente. Y ya vienen dos títulos, ¿no?, de CONCACAF y de 16 Liga. 16 de Liga y 17 de CONCACAF, sí. Y ya con esa base que había jugado la final del 14. Y no le podemos fallar, porque nos ganan la CONCACAF en el último minuto con gol del Pájaro. Nosotros en Cruz Azul. Ah, claro, ese también. Pero esa fue en la del 2010. Sí, esa fue. Ah, claro, tienes razón. Esa fue en la primera. En la previa que la dirigía Rivarola, que también ahí se traía toda la esencia, ¿no? Oye, me contó el ingeniero Carrera la historia de la planta de luz. ¿La han escuchado? No, a ver. ¿No han escuchado de esa 2010? Ajá. Es que por eso Pachuca es tan especial. Me contó el ingeniero que venían discutiendo poner una planta de luz en el estadio. Que sí, que no, y que sí, que no, y la ponen antes de la final de CONCACAF. Y ganamos 2-1 en el azul, y era muy importante también el gol de visitante porque desempataba. Claro. De hecho, fue empate 2-2, 0-0, 0-0, 0-0. Atacamos, Miguel saca de meta, era Chiquimarco, creo. Sí, era Chiquimarco. Repite el saque de meta, pues parecía que ya faltaban segundos, y me cuenta el ingeniero que en ese momento se va la luz en todo Pachuca. Sí, se fue la luz. Y en el estadio no. Porque habían puesto la planta de luz. Díganme ustedes si no, eso es único. Porque si se va la luz, ya estábamos en tiempo agregado, claro, ya no se juega. Se para el partido y se acaba. Me encanta la historia. Con todo y que me la no lo podía yo. Que no fue bueno para ustedes, ¿verdad? Sí. Pero sí, es cierto, esa final del 2010 del Pájaro. Y parece que pasaron muchos años, porque aparte, y sucedieron muchas cosas, porque ahí también la pérdida de Miguel, ¿no? En el 2012. Que también me imagino fue algo duro para ustedes, profe. Sí. Además, para todos nosotros fue inesperado y reparable. Hasta el día de hoy hay cosas, ¿no?, que echamos en falta. Exactamente. No hemos encontrado. Y no va a haber otro como él, me parece. Pero bueno, profe, ha sido un placer charlar con usted. Gracias por las enseñanzas, por las experiencias que nos comparte, y que seguramente vendrán muchas más ahora en otro nuevo encargo, y que pues, sigan saliendo jugadores, ¿no?, que es lo más importante, y que además buenas personas, que eso siempre me queda muy claro que lo han manejado desde el principio, que siempre sean buenas personas los muchachos, que al final la carrera del futbolista dura muy poco. Sí, y ser buena persona para que la gente no confunda, no es, ay, qué bueno, ay, qué bonito, no. Es alguien que exige desde el primer minuto, es alguien que quiere estar en la cancha, pero es alguien que respeta las reglas, es alguien que es capaz de rendir en academia, es alguien que es capaz de tener la paciencia de cuándo es diversión, cuándo es descanso. Eso es ser buena persona.
No es que todo sea bonito, no, la vida no es así. La vida es con tristezas, con alegrías, con enojos, con felicidad. Entonces, ese es el trabajo y creo que el equipo que tenemos, claro, todo lo que es residencia, academia, universidad, todo el apoyo es para que hagamos todavía más juntos. Completamente. Porque no pueden, matemáticamente no caben en primera división, no caben. Sí, no. ¿Cómo hacemos para que cada semestre, cada año, toda la sub-21 suba? No caben. No se puede. Porque los de primera división no van a dejar su lugar. Sí. Y de eso se trata. Qué difícil, sí. Qué difícil posición, profe. Sí, pero bueno, está en lo que le gusta, que es estar en el fútbol y en la cancha todavía. Y así a ver si luego pateamos una pelotita. Hacemos una cascarita. ¿No? Tenemos el pendiente, no hemos hecho. No hemos hecho, perfecto. Bueno, muchísimas gracias al equipo de producción, gracias a Zoe Ramírez, a Alejandro Mijares, a Daniel Núñez, gracias, que hacen posible este podcast Blanquiazul, con el profesor Eugenio Villazón. Muchas gracias. Gracias, Dani.